Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a escuchar el tema de hoy titulado El gozo de la esperanza en Dios en medio del sufrimiento. Basado en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, versículos 1 y 2 y luego 12 al 19, que lee de la siguiente manera: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El gozo de la esperanza en Dios en medio del sufrimiento. Nadie está exento del sufrimiento, incluyendo a los que tienen su fe en Dios. Por eso es que pasamos momentos en que pensamos que somos los únicos que estamos llevando cargas pesadas en esta vida. Pero eso no es cierto. El Evangelio enseña que debido a que Jesús experimentó el sufrimiento en manos de otros seres humanos, tenemos en Él, en Jesucristo, al único sacerdote que puede entender nuestras debilidades y librarnos del pecado, porque Él nunca pecó. Y al depositar nuestra fe en Él, nos daremos cuenta que no estamos solos llevando nuestras cargas, sino que Él nos ayuda a llevar esas cargas pesadas. El apóstol Pedro desafía a sus lectores a que asimilen, por lo consiguiente, la realidad del sufrimiento en sus vidas temporales. La razón es muy sencilla, porque vivimos en un mundo caído, donde lo único que puede traernos verdadero gozo
en medio del sufrimiento es la esperanza que ponemos en Dios. Porque confiamos en Dios, estimados oyentes, que en primer lugar, el resultado final del sufrimiento es el gozo verdadero. El sufrimiento de Jesucristo nos abrió el camino hacia Dios, por lo cual somos desafiados a seguir su ejemplo. El versículo 1 empieza diciéndonos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha sufrido y ha sufrido hasta la muerte por nosotros en la carne. Físicamente, el Señor sufrió todo tipo de ataques, todo tipo de vejámenes, hasta la muerte. Pedro parte de esa realidad, que si Cristo padeció en su cuerpo todo este sufrimiento por nosotros, nosotros debemos seguir su ejemplo. Vosotros también, ustedes los que depositan su fe en Jesús, también dice, armaos del mismo pensamiento. Armaos es un término obviamente militar, que significa prepárense para la guerra, alístense para la guerra. Y en el caso de nosotros, es una invitación, en el caso de los que tenemos puesta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, es necesario estar preparados para la guerra espiritual que experimentamos. Vosotros también armaos de ese mismo pensamiento, de esa misma manera en que Cristo enfrentaba o enfrentó el sufrimiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, refiriéndose a Jesús. Pues quién, o sea, Jesús, pues Jesús ha padecido físicamente, y por ese padecimiento físico Jesús terminó con el pecado, es decir, lo venció en la cruz del Calvario. Tomemos en cuenta que de ninguna manera esto es una invitación al martirio. Pedro no estaba invitando a los creyentes de aquella época a morir, a exponer sus vidas por la fe en Cristo Jesús, sino que es una invitación a seguir el ejemplo y a enfrentar el sufrimiento de la misma manera que Jesús lo enfrentó. Por lo consiguiente, no es una invitación a morir, a exponernos a la muerte, a buscar incluso la muerte. Esto me hace pensar que en las situaciones por las que estamos atravesando, nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Dios, no tenemos un llamado a exponer nuestras vidas. Por el contrario, para mostrar nuestra fe
en Dios necesitamos también ser prudentes por bendición a los demás, por bendición a aquellos que nos rodean y con quienes interactuamos. Esto me lleva a decirles que nuestra responsabilidad, aún confiando plenamente en Dios, es seguir todas las reglas de prevención que son necesarias para erradicar, para esta guerra espiritual contra este virus mortal. Así que si la invitación es a seguir el ejemplo de Jesucristo, debiéramos de optar por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a las concupiscencias de la vida, no de acuerdo a las maldades que experimentamos como seres humanos. El versículo 2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Si Cristo ya padeció en la carne el sufrimiento por nosotros y con eso Él venció el pecado, la manera de vivir de acuerdo al pensamiento de Cristo Jesús es vivir el resto del tiempo, el resto de la vida que nos queda físicamente, no conforme a las maldades de los hombres, sino que el versículo cierra diciendo, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay que vivir de acuerdo al pensamiento de Cristo, invirtiendo en la vida espiritual al abstenernos de hacer el mal. Por eso, estimados oyentes, no hay que sorprenderse de los padecimientos que nos sobrevienen. Por el contrario, hay que alegrarse en la esperanza que tenemos en Dios. El versículo 12, Pedro inicia con un término que expresa cariño hacia la comunidad que él sirve espiritualmente. Y los llama amados. Amados hermanos y hermanas, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro los estaba llamando a ser conscientes de que lo que les estaba sucediendo, que era la persecución de aquellos que no sustentaban la misma fe que ellos sustentaban, el maltrato de esas personas, y como lo veíamos en algún otro tema, al punto de la expropiación, expatriación de creyentes en Cristo Jesús. No era nuevo lo que ellos estaban experimentando. No era extraño lo que ellos estaban experimentando. Y al fin y al cabo tenían que asumir que las pruebas de fuego, como es la mención de Pedro en este versículo, su propósito es refinar la fe
de todos los que creen. Por el contrario, versículo 13, no debían sorprenderse del fuego del sufrimiento, del padecimiento, sino, versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, alegraos, cuando por su fe o en medio del sufrimiento, su fe sea atacada, alégrense, porque esto los hace participantes en un poquito, en una mínima parte de lo que Cristo sufrió para darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestro ser. Continúa el versículo diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también en la revelación de su gloria, cuando Cristo Jesús se revele, dice el versículo 13, os gocéis, os alegréis con gran alegría. Porque el resultado final del sufrimiento para todos los que tenemos la esperanza puesta en Dios es el gozo verdadero. Os gocéis con gran alegría. Será una alegría inmensa, incomparable al sufrimiento por el que estaban o estamos nosotros hoy día atravesando. El versículo 14 cierra este primer punto diciéndonos, porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, si sois insultados, hablando de la otra pandemia, la pandemia de la desigualdad social. Si sois insultados, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois felices, sois bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta es una expresión, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, que viene del Antiguo Testamento, aplicada en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento solamente a Jesús. Hasta ahora es que el apóstol Pedro cita esta frase que solo se utilizaba para referirse a Jesús, que el Espíritu de Dios reposaba sobre Jesús. Ahora lo utiliza para decir que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre aquellos que seguimos el ejemplo de Jesús, sobre aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y es un reposo del Espíritu Santo sobre aquellos que han creído en Jesucristo
que trae paz al corazón en medio del sufrimiento. Continúa el versículo 14, ciertamente de parte de ellos. ¿De parte de quiénes? De parte de aquellos que los estaban ultrajando, insultando por la fe que ellos tenían en Jesús. Ciertamente de parte de ellos, Jesús, es blasfemado. En otras palabras, por el rechazo, Jesús es insultado. Pero por vosotros, es decir, por los que han depositado su fe en Cristo Jesús, es glorificado, es alabado, es agradado, es aceptado, es recibido en el corazón de aquel que puede tener fe en él. Nuestra esperanza en Dios trae gozo verdadero porque, en segundo lugar, el resultado final del sufrimiento es la alabanza a Dios. Y es consecuente. Si el resultado final, inicialmente, del sufrimiento es gozo, sin duda alguna, ese gozo se va a expresar en alabanza a Dios, en glorificación del nombre de Dios, en agradecimiento a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. En esta vida se sufre por diversas razones. El sufrimiento no se va a poder erradicar. La pobreza no se va a poder erradicar de la faz de la tierra. Así que en esta vida, el que no sufre por una cosa, sufre de otra. Pero la Biblia nos desafía, entonces, a sufrir por creer en el Evangelio. Y nos exhorta a no sufrir por los castigos que impone la sociedad humana por cometer algún delito. Así que el versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida. Que el sufrimiento de ninguno de ustedes sea por quitarle la vida a otro ser humano, a otra persona, a otro semejante nuestro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón, que no tengan sufrimiento por purgar una condena por robarle a otro, por quitarle a otro, y a veces por quitarle a los que menos tienen. Ninguno padezca, continúa diciendo, como malhechor, refiriéndose, esta palabra malhechor encierra todo tipo de acto criminal. Y cierra el versículo diciendo, o por entremeterse en lo ajeno, que según nuestro entendimiento no se refería solamente a ser un entrometido, o como popularmente decimos, a ser un metido, sino que va de ser una persona enfadosa por su manera de entremeterse en lo que no le corresponde, hasta llegar a ser un estafador. Es interesante
la manera en que Pedro lo está utilizando. Prácticamente las razones del sufrimiento que Pedro está mencionando eran como resultado de actos criminales que sin duda alguna juzgaba o juzga la sociedad humana. A veces bien y la mayoría de veces mal, pero lo juzga. Causan sufrimiento. El versículo 16 en su primera parte continúa diciendo, por el contrario, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pero si alguno sufre por su fe en Cristo, no se avergüence. El que profesa fe en Cristo Jesús no tiene por qué avergonzarse. Que se avergüence el asesino por su mal acto, por su mala acción. Que se avergüence el ladrón. Que se avergüence cualquiera que comete un acto criminal, un delito contra la sociedad. Pero el que deposita su fe en Dios no debe avergonzarse. Así que el sufrimiento, como un seguidor de la fe en Dios, de la fe en Cristo, no avergüenza a nadie. Somos invitados por el apóstol Pedro a glorificar a Dios en el sufrimiento. Y la razón es porque el sufrimiento purifica el alma, purifica nuestro ser, dándonos libertad para glorificar el nombre de Dios. Este aspecto quiero hacerlo llegar a todos los cristianos que hoy día están padeciendo, que están sufriendo el azote de todas estas pandemias de carácter físico, biológico, pero también emocional y, por supuesto, espiritual y social. Versículo 16 en su primera parte dice que en vez de avergonzarse, como en la parte anterior del versículo 16, en vez de avergonzarse, sino glorifique a Dios por ello. Así cierra el versículo 16. Por el contrario, alaben a Dios por ello, por darle la oportunidad de mantenerse firme en su fe en medio del sufrimiento. Versículo 17, porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Porque es tiempo que el sufrimiento, si no le ha llegado al que tiene fe en Dios, es tiempo de que el sufrimiento le llegue a la casa de Dios. El término casa se utiliza la mayoría de las veces en la Biblia para referirse a familia. Y en este caso se está refiriendo a la familia
de Dios. Y la familia de Dios son aquellos que han depositado su fe y su esperanza en Dios. Y Pedro les dice, ¿por qué es tiempo? Es tiempo de que el juicio, el sufrimiento, comience por la familia de Dios. Porque es un juicio, es un sufrimiento no de castigo, no de condenación, no de muerte, sino es un sufrimiento para afinar la fe de esos creyentes. En otras palabras, si estamos padeciendo de estos sufrimientos, si somos víctimas de cualquiera de estas pandemias, lo que el propósito saludable de Dios en todo esto es afinar nuestra fe, la fe del creyente. Continúa el versículo 17. Y si Pedro comienza por nosotros, es decir, por los que tenemos fe en Dios, hace una pregunta de reflexión a todos los que me están escuchando que no han depositado su fe en Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si usted no cree en Dios, la pregunta de reflexión es para usted. Si el sufrimiento va a venir sobre los que tienen fe en Dios, la pregunta de Pedro es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? De aquellos que rechazan, de aquellos que no abren su corazón al evangelio de Dios, que no es otra cosa que depositar su fe en el sacrificio de Jesús para perdón de pecados. Los versículos 18 y 19 cierran el punto diciéndonos. 18. Y si el justo con dificultad se salva, es decir, justo no significa el entendimiento que nosotros le damos. Una persona perfecta, justo aquí, y cada vez que lo utiliza la Escritura para referirse al ser humano, se refiere al que tiene su fe en Dios. Entonces, y si el que tiene su fe en Dios con dificultad se salva, todos los que hemos depositado nuestra fe en Dios, con dificultad nos hemos salvado. Con dificultad nos hemos arrepentido. Hemos luchado contra Dios. Si el que ha depositado su fe con dificultad se salva, el que ha depositado su fe en Dios con dificultad se salva. Nuevamente, otra pregunta de reflexión. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador después de esta vida? El único lugar que la Biblia determina es separado de Dios por la eternidad. Así que el versículo 19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Y mi corazón me lleva a pensar en todos aquellos creyentes en la fe cristiana que están postrados ahora en sus lechos de enfermedad, víctimas de esta pandemia. En vez de preguntarnos por qué,
versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aquellos que sufren según la voluntad de Dios. Esta es la bendición más grande para ustedes. A ustedes quiero dirigirme. A ustedes a quienes se les están saliendo las lágrimas por el sufrimiento que ahora tienen. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden, encarguen, descansen, confíen sus almas, su ser. ¿A quién? A una futura vacuna, a una futura medicina, a una futura administración de gobierno. No. Encomienden su ser al fiel Creador, al Creador y sustentador del universo, que es el único fiel. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos fieles, Él permanece fiel a nosotros, porque no puede negarse a nosotros. Descansemos en el Señor. Estemos seguros, estimados hermanos, alrededor de los diferentes lugares a donde esta palabra del Señor está llegando. Estemos seguros de que la poderosa mano de Dios está sobre nosotros. Que si es su voluntad, usted se va a levantar de esa situación. Usted, con alegría y con gozo, tendrá la oportunidad de alabar, de glorificar, de agradecer a Dios con todo su corazón. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Concluyo con esto. No hay una sola referencia a Cristo en la Biblia que no lo relacione con el sufrimiento. En otras palabras, Jesús y el sufrimiento van de la mano. Y para profundizar nuestra relación con Dios, hay que vivir con gozo esa realidad del sufrimiento en esta vida. Así que la esperanza en Dios trae gozo verdadero en medio del sufrimiento, porque refina la fe del que cree en Dios para conocerlo en toda su plenitud. Y al que no cree, le da la oportunidad de poner su fe en Él, en Dios, a través de Jesucristo. Por esta razón, vuelvo a hacer esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados para todos. Hermanos y amigos, siempre pasaremos por momentos difíciles. Por eso, los invito a no dejar que pase un solo día sin ver, sin aprovechar
la oportunidad para estrechar nuestra relación con Dios, para estrechar nuestra comunión con Dios. Que tengan una linda semana.